René Delgado. ¿Cómo estás, René? Bien, Pascal, ahí viendo el escalamiento del conflicto del Poder Judicial con el Poder Legislativo, además del Ejecutivo, Nada bueno eso, ¿no? y nada bueno y difícil de realmente encontrar Ujú. el equilibrio. Me refiero desde luego sobre todo a la postura de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Ayer, a nombre de esa asociación, el magistrado Luis Vega Ramírez argumentó que bajo el disfraz de un ejercicio modernizador para ahorrar recursos y mejorar justamente la impartición de justicia, se esconde, dijo él, la intención de debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y de vulnerar el Estado de Derecho. ¿Tiene El, base esa acusación desde tu punto de vista? ese es el punto, Pascal. A ver, me parece que el planteamiento que hizo Ujú, denuncia la intromisión ujú. de dos poderes de la Unión sobre el poder judicial, pero me llamó mucho la atención que no se refiriera, que en el poder judicial no se están refiriendo a los problemas que sí tiene Ujú, ese poder. ujú. Desde luego está la cuestión de los salarios. Sí. Oía que comentabas tú en la mañana cómo ayer el ombudsman había dicho delante del propio presidente López Obrador que se deberían de fijar los sueldos sobre la base del estándar internacional. Sí, es un criterio, pero tampoco se pueden fijar sin conocer el estándar nacional. La parte de la conferencia de prensa que tú reproducías por la mañana, donde habla el presidente López Obrador señalando que es un agravio el que por un lado los ministros de la Suprema Corte perciban arriba de, no digo como sueldo, ingresen Ujú. prácticamente 575,000 pesos frente a becas de 2,000. Pero no es así, ¿no? Es decir, creo que hay una exageración en la percepción, ¿o no? En Del, el caso de los ministros, no. ¿Sí ganan 600,000 pesos? 575,000 sueldo y prestaciones, ¿eh? Ujú, Nada más para tampoco generar ahí una confusión. Yo veo que sí, en verdad, por eso es el problema. ujú. Pascal, tú bien decías hace rato que no se puede hacer una tabla rasa sobre la base de los 108,000 pesos que habrá de ganar el presidente y a partir de ahí Ujú. todos para Es abajo. que yo le decía a Mario Delgado, a ver, ¿cuál es el criterio? Porque el presidente López Obrador no nos ha explicado el criterio. Nos ha dicho, a ver, yo voy a ganar 40% Mm, menos que Peña. sí. Más bien, voy a ganar el 40% de El, que Peña. sí. Y entonces, 40% menos de lo que ganaba Peña, sí. que le da 108,000. ¿Cómo llegó a ese Eso es 40? lo que para mí sigue siendo un misterio. No lo sé, pero lo que sí también es, tú recuerdas cuando arrancó el sexenio de Enrique Peña Nieto, Ujú, llegó a declarar que el presupuesto se iba a elaborar sobre base cero. ujú. Nunca se llevó a cabo No, no, nunca se ese llevó a cabo. No, no, ejercicio, tampoco estoy diciendo, pero tampoco hubo criterio en el salario anterior, claro, ¿no? ahora, pero lo Es el cierto, problema, que no tenemos, no hay un criterio, René, para fijar el salario del presidente ni bueno, ningún ese otro. es el problema de la política de campanazo, es Sí. decir, que ¿por qué vamos a hacer lo contrario? Porque antes se hizo de manera distinta, pues no, Sí, no puede ser ese sí. un criterio. Pero lo cierto es que el presupuesto se va fundamentalmente en gasto corriente. Es decir, Sí. ¿cómo va a lograr abatirse la desigualdad? Si todo el dinero del presupuesto se va en sueldos y si hay despilfarros. Cuando yo digo que el ministro Luis Vega Ramírez a lo mejor hace una acusación muy fuerte y Ujú, muy peligrosa, como es la de vulnerar los contrapesos del Poder Ejecutivo en este caso, ujú, pero por el otro lado omite que ciertamente en el Poder Judicial hay excesos, hay privilegios y hay sobre todo ujú, prácticas de nepotismo que verdaderamente son aterradoras. Es un poder endogámico ujú. donde se abusa de la facultad
de nombrar a los colaboradores. Luego, El problema sería combatir esos problemas superponiendo a uno o dos poderes por encima del Poder Judicial, ¿no? Es decir, sometiendo al Poder Judicial con el fin de atacar los problemas que coincido contigo, los hay en el Poder Judicial, problemas de abusos de diverso tipo. Y corrupción. Y corrupción, pero, es decir, atacarlos aplastando al Poder Judicial, ahí es donde no sé si saldría beneficiada la democracia, ¿no? Por eso te digo que está complicado, Pascal, Sí. porque en efecto, a lo mejor el peso de que en este caso estamos hablando más del legislativo que del ejecutivo, pero van como en tándem, ¿no? van en tándem, pero si no el legislativo reforma al judicial, ¿quién lo va a reformar si durante años el propio judicial ha eludido la necesidad de la reforma al interior de ese poder? Ahí es donde por eso a veces es tan difícil tratar de encontrar el centro o el equilibrio en las acciones que se están emprendiendo. Te voy a dar una idea de cuál podría ser la vía. Yo creo que la sociedad organizada, las organizaciones de la sociedad civil, han sido muy activas en la revisión del Ejecutivo y del Legislativo. No lo han sido tanto en la revisión del Poder Judicial. A lo mejor debería haber mayor observación ciudadana sobre lo que ocurre en el Poder Judicial. Creo que podríamos encontrar una vía transparentando todo y podríamos encontrar, me parece que muchos de los excesos en el Ejecutivo y el Legislativo, no todos, persisten muchos. Incluso ayer se publicaba que pese a la política del topper en el Senado de la República siguen gastando una cantidad bestial de dinero en alimentos. Pero creo que la inspección que han hecho las organizaciones de la sociedad civil sobre el Ejecutivo y el Legislativo han sido muy útiles. A lo mejor por ahí podría ser una vía. De hecho, si te fijas, la semana pasada hubo una ONG, México con Justicia, me parece que se llama, lo digo de memoria, para no dar por sentado el dato del nombre. A nombre de ella, el exministro Góngora Pimentel presentó una reforma, presentó en el legislativo una reforma, valga la redundancia, legislativa sobre el judicial, donde por un lado tratan de separar el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte sobre la base de que ya no sea un solo presidente, porque eso es un poco absurdo. El Consejo que vigila al Poder Judicial depende, lo preside la misma figura. Cambian los términos de la duración del encargo, ya no de 15, sino de 6 años, con una posible reelección. Cambia el número de magistrados de ministros y la composición del pleno en cuanto al origen de sus propias carreras judiciales, dentro o fuera del propio Poder Judicial. El hecho, Pascal, es el que estás tú planteando. Es decir, yo no puedo desconsiderar que el presupuesto se ve en sueldos. Es muy difícil tratar de acrecentar la inversión pública si no hay margen de maniobra para hacerlo. Sí creo que hay sueldos exagerados, verdaderamente, pero también creo que hay grados de especialización que tú te referías a ellos más temprano, que exigen que, no se pueden ajustar a la tabla rasa de que todos por debajo del sueldo del presidente de la República. Pero lo que sí creo yo que lo que habría que pensar es un debate a fondo pero rápido. Es decir, ¿qué quiero decir? Es decir, no incurrir en esta política de campanazo consistente en hacer lo contrario de lo que se hizo antes. Metámosle sensatez, ¿no? Así es. Yo creo. Pero a veces en aras del debate se frustran las oportunidades. Y el país ya perdió en 2 ocasiones la posibilidad de hacer de la alternancia la alternativa. No prosperó con Vicente Fox, no prosperó con el retorno del PRI, quiero decir con Enrique Peña Nieto, y vamos por la tercera, que quizás sea la última, Pascal, porque ya habremos recorrido el espectro de las opciones verdaderamente fuertes, políticas fuertes. Es decir, ya se ensayó con el PAN, ya se retornó al PRI, y ahora
viene esta alternancia hacia Coincido contigo, se ha perdido mucho tiempo que pudo haberse usado para reformar cosas que verdaderamente no funcionan en el país, que tienen un efecto pernicioso. Lo único que creo que cabe esperar es que la medicina que se escoja pues no sea peor que la enfermedad, ¿no? Esperemos que así sea, Pascal. Gracias, querido René. No, como hombre. siempre, un placer conversar contigo y escuchar tu opinión en este espacio. Gracias. A ti.